Aceptado es el mismo caso de las senadoras Lucero Saldaña y Verónica Martínez. Lo registramos con gusto. Y la senadora Luisa María Calderón. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Luis Lavalle Mauri para presentar a nombre propio y de los senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 41 de la Constitución. Gracias, senadora presidenta. Con su permiso. La propuesta que voy a dar lectura en este momento presenta algunas modificaciones en la publicada hoy en la Gaceta, por lo cual pido esta sea insertada en el diario de los debates. Compañeras y compañeros senadores, todos los representantes populares tenemos la obligación de estar vinculados a las demandas que hace la sociedad y además a dar cumplimiento a las propuestas que hicimos al electorado cuando nos postulamos al cargo que hoy ocupamos. No hacerlo significa desconocer a la población que nos dio su voto, que nos dio su confianza. Significa aceptar que las propuestas que les hicimos solo fueron discursos inocuos que no buscaban resolver las grandes problemáticas que enfrenta nuestro país. Sin duda, uno de estos grandes problemas es que los ciudadanos no se sienten representados por sus gobernantes o sus legisladores, situación que está fomentada por el incumplimiento de promesas de campaña o incluso por la incongruencia con la cual se desenvuelven muchos servidores públicos de elección popular. Sobre esto existen varios ejemplos sobre los que vale la pena detenerse un poco, ya que muy recientemente pudieron apreciarse aquí en este mismo recinto. Algunos senadores de algunas fracciones parlamentarias, por ejemplo en el caso del Revolucionario Institucional, hicieron propuestas que incrementarían hasta un 30%, por ejemplo, el ingreso de las familias mexicanas y votaron a favor de una reforma fiscal que afecta tanto a la economía familiar como a las empresas y diversos sectores productivos del país. Por su parte, en el caso del PRD, dice muy claramente en su plataforma electoral que las reformas fiscales deberán servir para promover la actividad económica y no solamente para sostener la administración pública. Sin embargo, algunos aprobaron medidas que desalientan la competitividad y la generación de empleos, como ocurrió, por ejemplo, con la aplicación del IVA a las importaciones temporales, lo cual derivará en una pérdida clara de empleos y fuga de capitales, o el IVA en la frontera, por dar o citar algunos ejemplos. Esto es realmente grave, compañeras y compañeros, porque si un representante popular va en contra de las propuestas que presentó en campaña, o incluso si basa su programa de gobierno o su agenda legislativa, o en dado caso impulsa un programa o vota favorablemente a alguna discusión que no sea congruente con sus propuestas de campaña, esto representa un agravio, representa un engaño al electorado, que evidentemente no debe ser permitido y debemos de buscar que sea sancionado. Lo anterior pasa porque hasta ahora en nuestro régimen político no existen instrumentos legales que comprometan, que responsabilicen al servidor público de cumplir o al menos de explicar por qué no pudo cumplir con sus promesas de campaña. Este vacío legal actúa en contra de las prerrogativas de los ciudadanos contenidas en nuestra Constitución y limita significativamente la voluntad popular, que es a la que debe obedecer el ejercicio del poder público en cualquier país del mundo. Lo vivido en las últimas semanas debe marcar un antes y un después en la forma en cómo los representantes populares nos comprometemos con la ciudadanía. Debemos hacer que en nuestro régimen político se reconozca permanentemente la voluntad de los ciudadanos, esta voluntad que expresaron con su voto, implementando mecanismos de evaluación que empoderen al ciudadano sobre los servidores públicos. Debemos también crear instituciones jurídico-políticas que permitan a la ciudadanía expresar sus opiniones respecto al desempeño de sus representantes, las cuales deben de ser vinculatorias con la permanencia de estos en su encargo. México vive un momento social y político en el que las manifestaciones ciudadanas deben de dejar las calles para tomar un cauce institucional que deberá formar parte de nuestro régimen político y de las decisiones que tomen en los recintos como este, a fin de que los ciudadanos se sientan realmente representados e incluidos en la vida política de su país. Para ello, esta iniciativa propone que nuestra Constitución brinde a los ciudadanos el derecho de la revocación de mandato, misma que estaría vinculada al cumplimiento de las propuestas de campaña de un candidato, considerando que se deberá de regular también, en dado caso, que estas propuestas sean asequibles y sean reales, con su futuro desempeño en cualquier cargo público. Con la creación de este nuevo derecho para los mexicanos, se repercutirá positivamente en la vida política de nuestro país.
proporcionando una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos de nuestra República, toda vez que con esta herramienta jurídica podrán decidir si su representante o gobernante se mantiene o no en el desempeño del cargo que le han conferido a través de su voto. Esto no solamente fortalece el poder de los ciudadanos, sino que también garantiza que los políticos sean más efectivos con lo que se comprometieron con la ciudadanía. Esta reforma constitucional hará que los partidos políticos también asuman una mayor responsabilidad en el planteamiento de sus plataformas electorales y que los candidatos sean más mesurados y responsables en la proyección de sus propuestas de campaña, los cuales, sin duda, son elementos valiosísimos en el desarrollo de la vida pública de cualquier país. En las constituciones de países de América Latina, en derecho comparado, que sea el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, existen ya dispositivos de esta índole, las cuales se instrumentan a través de las leyes secundarias que, según sea el caso, delegan a autoridades o tribunales electorales la integración y procedimiento de la revocación de mandato. México vive en estos momentos un proceso político especialmente importante. La ciudadanía reclama mejores mecanismos de representación y evaluación de las políticas emprendidas por sus representantes, así como el desempeño de estos. Nuestra obligación como legisladores es concentrar esas demandas que han sido históricas y conducirlas a que queden establecidas en nuestras leyes. Actualmente nos encontramos discutiendo una reforma política electoral que tiene el objetivo de modificar el esquema de organización y justicia electoral de nuestro país, por lo cual incluir en esta reforma, un mecanismo como la revocación de mandatos será fundamental para seguir en la construcción de un mejor México para todos. Por ello, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona una fracción cuarta, recorriéndose la actual fracción cuarta y las fracciones subsecuentes al artículo 35, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción primera del artículo 41, recorriéndose el actual párrafo tercero a cuarto, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano, en la fracción cuarta, revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente y por los cuales hayan votado bajo lo estipulado por esta Constitución y las leyes en la materia. En el artículo 41, en la fracción primera del tercer párrafo, la plataforma electoral de los partidos políticos deberá contener las propuestas de campaña, proyectos de programa de gobierno de los candidatos registrados, y la ley garantizará que estos sean viables, factibles y que contribuyan al desarrollo del país. En caso contrario, se establecerán los medios a través de los cuales los ciudadanos harán valer las prerrogativas del ciudadano otorgadas por esta Constitución. Adicionalmente a los transitorios, agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Gracias, senador. Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos primera.